Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este martes 16 de julio de 2013. Ahora usted tiene la oportunidad de acompañarnos a través de la prensagráfica.com como siempre y también por Canal 37 en señal abierta de televisión y Canal 99 en cable de Tigo. Saludos entonces a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas de comunicación en nuestro país y el mundo, puesto que estamos a través de la prensagráfica.com. Este martes damos seguimiento al tema económico, hablaremos de varios temas, de evolución de la economía a un poco más de la mitad del año, del puerto de la Unión, Fomilenio 2, de lo que pueda ocurrir en el encuentro de un comité este miércoles en Washington sobre el tema de Fomilenio, además de la situación preelectoral y otros temas inmediatos, más inmediatos, como es el caso de la suspensión de la aplicación del FONAT, luego que la Sala de lo Constitucional admitiera un recurso el día de ayer, y también el veto al artículo, o más bien al decreto 412, que tenía que ver con una especie de blindaje en las críticas hacia los candidatos presidenciales. Bueno, varios temas en agenda. Nos acompaña en nuestros estudios Jorge Dabú. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de El Salvador, ANEP. Bienvenido, un gusto. Un gusto, William, como siempre, acompañarte en tu programa. Bueno, yo creo que vamos a comenzar de inmediato con esos dos temas, Jorge, que tienen que ver con FONAT y el 412. Un poco saber cómo le viene, sobre todo porque en ambos temas, de alguna forma ustedes también han expresado mucha opinión, ¿no? Bueno, en el tema de FONAT, aquí habían dos problemas, William. El primero es que el FONAT se había aprobado y se había mostrado a los diputados a través de las instituciones que están en este tema, que ese mecanismo no iba a funcionar. Ese es un problema. Amén de eso, los diputados lo aprueban. El fin era recoger dinero, no era resolver problemas de víctimas, era recoger dinero. Y lo comenzamos. A pesar de que el planteamiento era estrictamente, se le revestía esa era nada más la foto que se pretendía, y lo vivimos. Hubo varios accidentes en donde la gente la llevaban a los hospitales nacionales, lo cual te dice que de seguro de seguridad, de seguro médico de atención, no había mucho. Ahora, el otro tema es que al hacerlo como lo hicieron, se convirtió en un segundo impuesto. Eso trajo como consecuencia que algunas personas metieran estos amparos de esta inconstitucionalidad de la ley, y ya está resuelto. Este es uno más de tantas leyes y tantas propuestas que desgraciadamente no son evaluadas antes de pasarlas, y el resultado es este. Entonces, desde su punto de vista, FONAT tiene una búsqueda estrictamente, o un interés estrictamente económico, y es hacer llegar dinero a las arcas del Estado. Correcto. Lo demás es solo una forma de ponerlo. Cuando dice usted en la parte estrictamente técnica, tiene que ver al hecho de que es muy diferente un seguro que yo como particular puedo adquirir con una empresa sobre mi vehículo a esta especie de seguro que finalmente se estaba colocando. Es correcto. Si lo que vimos en los accidentes que se dieron cuando el FONAT ya estaba en funcionamiento, nos dimos cuenta que no funcionaba. Veíamos la gente herida, golpeada, y en lugar de darle la atención que un seguro debería darles, los llevaban a un hospital nacional. Y el que tuvo el accidente terminaba pagando los platos rotos. Entonces, esto es un espejismo que obviamente lo que buscaba era tener financiamiento para todo el ejercicio gubernamental, que como hay tanto desorden fiscal, no hayan de dónde sacar más impuestos y más recursos. Ahora, hay que decir que se trata del recurso, la admisión de un recurso y del acto reclamado, por lo tanto la suspensión temporal. En tanto no se emite una sentencia definitiva de parte de la sala. Es decir, pero ustedes creen que todo apunta a que habrá entonces un fallo que finalmente elimine el FONAT. Nosotros esperaríamos que eso se hace. Quiero comentarles que independientemente de eso, todas las federaciones empresariales de transporte, de comercio regionales, están también extremadamente preocupados. De hecho, el día que esto fue declarado inconstitucional, el amparo fue aceptado, se había programado paros en las aduanas y en otros lugares, y entiendo que inclusive los transportes de la región estaban anuentes a eso. Estos son mecanismos, William, que lo que hacen es desunir a Centroamérica en lugar de unir a Centroamérica y hacer
anticompetitivos a los países en lugar de buscar cómo son competitivos y pueden crecer de forma más eficiente. Bueno, vamos, en este caso quedamos pendientes de lo que puede expresar la sala más adelante, ¿no? Pero hay quienes sugieren de que una vez que se admite un recurso es porque hay bastante sustentación, por lo tanto, casi siempre, aunque puede ocurrir lo contrario, también entonces un buen porcentaje, digamos, de probabilidades es que entonces se derogue el FONAT. Pero bueno, el otro tema es 412, este famoso decreto que de alguna forma, mucha crítica porque estaba de alguna manera prácticamente estableciendo un blindaje para a los candidatos ante la crítica de la ciudadanía. Obviamente desde que se aprobó en la Asamblea Legislativa no se vendió de esa manera, no se ofreció de esa manera, pero el presidente de la República tomó la decisión de vetarlo. ¿Cómo cae esto? Bueno, yo creo que eso es lo que le corresponde hacer al presidente, ese adefesio legal que le mandaron, creo que no hay forma de justificarlo y hubiera sido un desgaste más para el presidente tener que aprobar una inconstitucionalidad más y tener que meter la sociedad una inconstitucionalidad más y que sea resuelta. Ese documento es, porque no sé si se puede definir de una manera distinta, no solo tenía grandes y graves problemas, sino que llegaba tan lejos que decía cualquiera que se quiera denominar como candidato, aunque no esté oficialmente inscrito, o sea, casi que le ponían nombre y apellido. O sea que si ahorita, por ejemplo, un narcotraficante dice, mire, yo voy a ser candidato del partido el Nuevo Amanecer, y aquí está aquí voy a poner los documentos, ya esa persona usted no puede, digamos, esculcarle la vida para ver si son o no son personas aptas. Y una cosa importante, si los candidatos presidenciales tienen temor de que digan las cosas de ellos y pasan leyes para evitarlo, ¿qué podemos esperar los salvadoreños cuando sean presidentes? Cuando tengan el poder que se les ha subido, cuando tengan el poder en las manos, cuando tengan los recursos en las manos, que ya vimos ejemplos, estamos viviendo ejemplos. ¿Qué podemos esperar si ahorita están pretendiendo eso? Los que son candidatos presidenciales deberían estar en un escrutinio público mayor que el resto de los salvadoreños, porque ellos quieren llegar al poder, porque ellos quieren gobernar a los salvadoreños y porque ellos quieren hacer uso de los recursos del Estado. Más escrutinio deberían tener. Ahora, en este caso, de igual manera, podría ser superado por la Asamblea Legislativa con 56 votos, si es que entonces el bloque decide integrarse nuevamente alrededor de esto, pero ¿cree usted que pueda ocurrir? Sí, creo que puede ocurrir. Yo creo que esta también puede ser, ¿verdad? Puede ser una salida del presidente para no lucir mal aprobando un decreto de ese tamaño y que puedan tratar de pasarle encima. Sin embargo, ANEP tiene listo, y sé que muchas otras instituciones tenemos listas inconstitucionalidades sobre ese decreto, y el día siguiente lo vamos a meter en la Corte si es necesario. Si fuera el caso que la Asamblea supere el veto presidencial. Así es. Ahora, en general, ¿qué señales se está planteando esto? A ver, esta es una señal, pero tú tienes que ver, William, todas las señales que está alrededor de todo este ambiente político, que es triste que el país esté metido en todo esto. Tenemos que no se resuelve el tema de la Corte de Cuentas, sencillamente porque no quieren que le cuenten las costillas a nadie. Vemos que no se superan temas de inconstitucionalidades, de ilegalidades. Vemos que los partidos políticos se convierten en mercaderes políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Vemos que las elecciones de segundo grado, lejos de estar buscando idoneidad, capacidad y meritocracia, están buscando gente que responda a los intereses de los partidos políticos y que sean sumisos a las decisiones de las cúpulas políticas. Esos son mensajes tremendos para la realidad de El Salvador hoy y para el futuro de nuestros hijos. Esos son mensajes que le están diciendo a los inversionistas: mire, aquí nosotros los políticos hacemos lo que queremos. Aquí ocupamos las leyes para ordenar el camino de nuestros intereses políticos partidarios, y eso no puede ser. Creo que estamos viviendo una etapa extremadamente peligrosa en la realidad política de El Salvador. Pero ¿quién está inyectando ese elemento de peligrosidad? O sea, ¿desde dónde? O sea, ¿cómo se plantea esto?
A ver, los intereses partidarios y en algunos casos personales son la fuerza que mueve a través del dinero y de otras cuestiones, son las fuerzas y de las ofertas, son las fuerzas que están moviendo, que están generando esta turbulencia política. Y en un año electoral como el que estamos, porque esto ya no es ni preelectoral, aquí ya todo desde que amanecemos estamos en las elecciones, esto es dañino para el presente y para el futuro del país. El país, cada vez que estamos en una elección de este tipo, se paraliza, se congela, la economía deja de crecer, las inversiones dejan de venir. Entonces no podemos estar jugando con el país de esta forma. Debemos ordenarnos, el Tribunal Supremo Electoral ordenar a los partidos políticos y encajarlos dentro de periodos, dentro de un orden que permita que el país pueda fluir de otra forma diferente. Tengo por acá una consideración sobre el tema anterior que nos escribe a través de la cuenta de Twitter Juan Carlos Sura, Jorge, que tiene que ver con el tema de FONAT. Él está preguntando qué hacer para que las víctimas de accidentes reciban remuneración, si es el seguro obligatorio la respuesta. Bueno, hay países que tienen seguros que los consigue el Estado, pero los consigue a través de instituciones que se dedican a esto. No es el Estado el que te va a dar seguridad o el que te va a dar un seguro, porque el Estado no es un corredor de seguros, sino que lo busca a través de instituciones que tienen el expertise para hacer esto. Eso ha funcionado en muchos países del mundo, el costo tiende a ser más bajo y la eficiencia mucho más alta de lo que estamos viviendo. De acuerdo, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Este martes nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Jorge Dabú, presidente de la ANEP. Les recuerdo a ustedes, transmitimos en tiempo real a través de la prensagráfica.com y a través de canal 37 en señal abierta y 99 en cable de Tigo. Tiene todas las opciones, las plataformas posibles de comunicación para que pueda estar en contacto además con nosotros y desde luego ser parte de la entrevista en línea de la prensa gráfica. Jorge, había un tema que lo tenía en inicio para comenzar con pero bueno, han ocurrido tantos acontecimientos en el país en cuestión de 24 horas, las noticias
cambian constantemente, ¿no? Ayer nos cenamos prácticamente con esto del FONAT, igual también con el decreto que fue vetado por el presidente de la República, pero mientras tanto ustedes han tenido unas visitas afuera frente a la ANEP, es decir, le estoy diciendo visitas entre comillas porque al final son protestas concretas que han habido en contra de la ANEP con el tema del agua. ¿Qué es esto? O sea, ustedes saben, viene de un sector específico, ¿a qué responde esto? Mire, yo creo que andaban extraviados porque ellos andaban pidiendo que les aprobaran una ley y las leyes se aprueban en la Asamblea Legislativa, no se aprueban en ANEP. Entonces yo creo que los enviaron en el bus equivocado. Cada 15 días el partido en el gobierno, cada vez que no le gusta algo de lo que se dice, mandan sus grupos de activistas. Nosotros ya no le prestamos atención a eso. Creo que el país ya aprendió que esas son las formas en las que el siglo pasado los partidos que no tienen capacidad de convencer gente tienen que hacer uso de estas cosas. Así que nosotros no le damos mayor interés. Si quieren leyes que se les aprueben, tienen que ir a la Asamblea Legislativa. Ahora, pero ¿es el partido en el gobierno, es el FMLN? Pregunto. De hecho, llegan con camisas y con vestuarios del partido y de sus grupos de fachada. Son los que llegan. Ahí tenemos fotografías de todos los grupos que llegan y de las personas que muchas veces son los mismos y solo se van cambiando camiseta dependiendo del tema que van a llegar a protestar. Pero ANEP se desvincula de todo este tema de que puede ejercer alguna influencia, presiones sobre el tema del manejo del agua. A ver, a nosotros nos corresponde ejercer influencia de manera técnica, propositiva y en pro del país para resolver los graves problemas en los que nos han metido. O sea, ese es el rol nuestro. Pero eso no quiere decir que nosotros aprobamos las leyes, se aprueban allá abajo en la Asamblea Legislativa. Bueno, le comento, no sé si logró leer un poco, dar seguimiento. Ayer estuvo con nosotros en nuestros estudios también Alex Segovia, secretario técnico de la Presidencia. Hablamos de al menos 4 importantes grandes proyectos que están en curso: concesión del Puerto de la Unión, modernización, desarrollo del aeropuerto internacional, la posible adjudicación también de la generación de 350 megawatts de energía eléctrica, Fomilenio 2, que obviamente hay grandes expectativas por lo que pueda ocurrir el día de mañana en Estados Unidos, en Washington. Pero bueno, sobre ese tema, de hecho titulamos el resumen de este día así, porque él dice el próximo gobierno, cualquiera que sea, se sacará la lotería por varios números, y hace referencia justamente a estos grandes proyectos que según él tiene la esperanza de que sean aprobados antes de que concluya esta administración Funes, y que el gobierno, el que sea que llegue, entonces le dará seguimiento. ¿Qué opina? A ver, esos proyectos que tú has mencionado son todos muy importantes y el país los necesita. Ojalá consigamos el Fomilenio. El aeropuerto necesita una reestructuración, reconstrucción en algunas áreas. Necesitamos que el Puerto de la Unión esté funcionando, claro que sí. Y el cuarto tema que no recuerdo, pero son bueno, está incluido el asocio para el crecimiento, los asocios público-privados también. A ver, eso es importante. Ahora, cuando tú tenés en una empresa cuentas por cobrar y cuentas por pagar, el neto es lo que le estás heredando a alguien. Si yo te digo, mira William, te voy a heredar este apartamento con los muebles más lindos, la vista más preciosa, y aquí tenés todos los cuadros, las pinturas más bellas que hay en este país, pero no te digo que debes el doble de lo que vale el apartamento, que el agua se te está filtrando por abajo y que los vecinos ya no te aguantan porque has tenido una mala conducta. Entonces solo te estoy diciendo lo bueno, pero no te estoy diciendo lo malo. Y en un país no podemos asumir que la herencia son las cosas buenas y no las malas. Además todavía no son herencias porque hasta que el puerto no sea concesionado transparentemente, lo subrayo y lo pongo en negrilla, transparentemente, porque a mí me preocupa que después de 4 años que no se hace nada, se quiera correr en un montón de proyectos. Solo son 2 cosas, o electoral o corrupción. Son las únicas 2 opciones cuando se hace de esa forma. Las cosas tienen que hacerse planificadas. Entonces, ojalá que concesionemos bien el puerto. Ojalá que el tema del aeropuerto se desarrolle bien. Ahí está UNOPS, y UNOPS es una institución de las Naciones Unidas que es, digamos, ayuda y garantiza que el proceso sea bueno.
Ojalá que consigamos el Fomilenio. Yo espero que ese proyecto se pueda desarrollar en El Salvador. Pero esos temas tú tienes que contrastarlos con ¿qué? Con un déficit fiscal de 4.500 millones que no sé cómo lo vamos a pagar. Con un crecimiento que ha venido en disminución del 6% por quinquenio al 4% por quinquenio, al 3% por quinquenio, al 1% por quinquenio. Con un sector productivo deteriorado porque el mismo gobierno ha permitido, por ejemplo, que los negocios ALBA estén destruyendo los sectores productivos, compitiendo, aprovechándose de la ley y de otras condiciones. Con un sector que le está apostando a la inversión de corto plazo porque no hay predictibilidad a futuro, con un país donde la democracia y las instituciones han sido prostituidas desde el mismo gobierno. Sí. Esa es herencia también. Ya, y cuando se hace este planteamiento que está haciendo usted, ¿se está viendo el bosque en su totalidad o solo algunos árboles? Le pregunto porque se sugiere entonces de repente sobre estos planteamientos de que hay una mirada demasiado parcial sobre lo que está pasando en el país, y se dice, bueno, es que tampoco se considera, por ejemplo, porque se lo pregunté a Alex Segovia, porque tampoco se considera que el país, el gobierno, la administración Funes comenzó 2009 justamente, ya en 2008 venía entrando en crisis con recesión todo el mundo. Entonces dice, bueno, hemos tenido que enfrentar una de las crisis más graves del capitalismo en las últimas décadas. A ver, primero, el único sistema alrededor del mundo que ha sobrevivido las crisis es el capitalismo, no hay otro. El socialismo ha fracasado siempre donde ha sido implementado y va a seguir fracasando porque los principios son equivocados. Ahora, es cierto, vivimos una crisis, pero también la vivió Panamá, la vivió Nicaragua, la vivió Colombia, la vivió Bangladesh y la vivieron los demás países. ¿Cuál es la diferencia? Que todos están creciendo porque hicieron bien las cosas y nosotros no estamos creciendo porque no las hemos hecho bien. Esa es la diferencia. Estamos en la cola del crecimiento de América Latina por 4 años consecutivos. Hay que revisar los números. Esa es la realidad que tenemos. A la cola, último, penúltimo en América Latina. Ahora, 4 años después de la administración Funes, ¿usted cree que deberíamos estar en otra posición? Deberíamos, a ver, si queremos que el país vaya adelante, deberíamos buscar que el país camine en un rumbo diferente, que tengamos menos pobres, no más pobres, que las inversiones que estamos haciendo, que le llamamos inversión social, sea para sacar a la gente de la pobreza y no para llevar a la gente a elegir y a votar y después nos olvidamos de ellos. Esos son los temas que deberíamos estar resolviendo y son los temas que no estamos resolviendo en estos momentos. Ahora, ¿por qué introdujo el tema de Alba Petróleos en todo el planteamiento que estaba haciendo hace unos minutos? A ver, porque el socialismo se quiso tomar hace algunas décadas el poder a la fuerza con las armas. Como no pudieron, lo comenzaron a tomar a través de la democracia imperfecta que vivimos todos los países. Todos los países tenemos democracias imperfectas y lo que han hecho, y esa es la nueva visión del socialismo del siglo XXI, tomarse la democracia, utilizar la democracia para tomarse el poder. Y una de las patas de esa mesa es el tema económico. Si Alba y sus empresas compitieran con las mismas reglas que competimos los empresarios, ninguna de sus empresas llegaría a primera base. Ninguna. ¿Pero qué tienen? Leyes a su favor, instituciones del gobierno que no los están revisando, recursos de Venezuela que vienen para tomarse el control político, no para hacer negocios. Y es así como están compitiendo. Y eso está violentando principios de competencia, todos en el suelo o todos en la cama. Y por eso lo pongo, porque esa es una de las patas de esta destrucción que se está haciendo del tejido político, de la democracia y del tejido económico del país. A ver, pero Alba Petróleos en términos generales está operando, se supone que es en términos legales. O sea, no hay hoy por hoy, recursos, fallos, investigaciones o algo que determine que hay ilegalidad en las operaciones de Alba desde que comenzó. Te doy 3 ejemplos. Han dicho que no presentan estados financieros 2011-2012 al centro de registros. Sencillamente no lo quieren hacer y la ley dice lo que aplica es una multa y puede llegar a cancelar la matrícula de comercio.
Yo no veo que las autoridades estén haciendo eso. La Superintendencia de Competencias tiene miles de páginas de pruebas de cómo han violentado artículos de la ley de competencia, en donde han adquirido empresas sin pedir permiso, en donde están generando dumping en el país y tampoco vemos hasta el momento resolución. Se le ha presentado a la Fiscalía General de la República infinidad de pruebas sobre temas que están probablemente vinculados al uso de recursos extranjeros para injerencias en nuestro país. Tampoco hemos visto nada. A mí me gustaría, por ejemplo, que así como se armó una comisión para ver lo de CEL y ENEL, que qué bueno que se ha abierto, que se abra una comisión para ver este tema. Si este tema es un tema de país, ¿por qué no? Porque está el partido de gobierno ahí. Ese es el tipo de cosas que deberíamos estar viendo ahorita. Bueno, pero entonces uno se puede quedar con dos planteamientos. O en el país está fallando la institucionalidad porque las instituciones no están funcionando, o porque entonces tampoco existe nada que investigar. Digo. Bueno. O sea, entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos? Es que a ese punto es el que tenemos que llegar. ¿Dónde están las investigaciones que digan, mire, he investigado, he revisado, el artículo tal los protege, el artículo tal los protege, el artículo tal dice que son inocentes? Que lo hagan, y si es así, fabuloso, todos estamos bien. Pero si tú no ves esa resolución, si tú no encuentras una justificación legal para esto, pues tenemos que asumir que las instituciones no están funcionando. De acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica a través de la prensaaráfica.com y también canal 37 en señal abierta de televisión y canal 99 en cable de Tigo. Jorge Dabú, presidente de la ANEP, con nosotros en nuestros estudios. Jorge, estábamos hablando del tema de Albapetróleos. Finalmente, ustedes esto lo circunscriben en la parte estrictamente electoral. O sea, porque digo, los proyectos que se están ofreciendo, que se plantean desde ALBA en todos sus proyectos, en todas sus ramas, siempre la viñeta fuerte que se le intenta colocar es del contenido social, ¿no? Dice, bueno, entramos con Albapetróleos y acá el precio del petróleo no siguió subiendo porque entramos a competencia y eso es lo que hemos logrado ahora, estabilizar precios y evitar que
incrementen costos en los alimentos de la igual manera. Es decir, el concepto social es el que más prueba. A ver, esa es la máscara que yo he escuchado a los funcionarios de ALBA muchas veces que están hablando de ese tema. Cuando tú tenés responsabilidad social empresarial y un fin social, das, entregas sin esperar nada a cambio. Los empresarios formales, los empresarios salvadoreños, los empresarios que están en ANEP, que tanto critican, le dan a este país, además de todos los impuestos y de todas las cosas, 650 millones de dólares al año en responsabilidad social empresarial, en temas de salud, en temas de educación, en temas... ¿Y sabes qué? No andamos pidiendo el voto para nadie. Los empresarios van y rehabilitan una escuela y no la pintan de colores partidarios. Pero hemos escuchado más de alguna vez incluso al presidente decir de que ustedes son casi activistas del Partido Arena. Pues sí, pero el presidente dice un montón de cosas porque tiene una campaña electoral y porque es una persona que está permanentemente en el tema político. ¿Cuál es el activismo de Arena? ¿Cuál es el defender principios, el defender que el país vaya adelante, el defender que se tengan las condiciones? No quiere decir, sino lo que él sabe es que cuando ellos dicen eso, ¿sabes qué están diciendo? Los únicos entonces que están defendiendo los principios correctos son los de Arena. Eso es lo que le están diciendo cuando nos quieren, porque nosotros defendemos principios y es decisión de los partidos acercarse o alejarse a esos principios. Así que el favor le están haciendo a Arena cuando le dicen eso, porque lo que nosotros estamos defendiendo, lo repito por tercera vez, son principios de una sociedad libre. Así que esa es la gran diferencia entre, y volviendo al tema que estábamos, responsabilidad social de una empresa es entregar sin pedir nada a cambio. Y eso no es lo que hace ALBA. ¿Y usted ve a ALBA estrictamente con una finalidad política electoral? Totalmente. De hecho, si tú ves, y lo ha estado consignado en los medios, sale el candidato a presidente y a vicepresidente con las camisas de ALBA, repartiendo, entregando y dando. Eso te está diciendo que están utilizando la empresa, que son recursos venezolanos, para el tema de las elecciones. Es una empresa con fines electorales, no con fines sociales. Es importante. A ver, este es el otro tema que tiene que ver y que está vinculado también a cómo evoluciona la economía en el país. De alguna forma hemos hablado de institucionalidad, pero también el tema estrictamente de seguridad pública en El Salvador. Hubo cambios en la Fuerza Armada. David Munguía Payés, que estaba en la Fuerza Armada en aquel momento y pasó al Ministerio de Justicia y Seguridad, y ya conocemos lo que ocurrió después de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ahora el presidente entonces lo nombra nuevamente ministro de Defensa. Entra dentro de, finalmente, como es parte de la estructura del Gabinete de Seguridad Pública, él estará dentro de ese gabinete. ¿Cómo le asienta a la ANEP estos movimientos? A ver, estas son decisiones del presidente, que obviamente hay que respetar. Él puede decidir quiénes serán su gabinete de seguridad. Nosotros como salvadoreños lo que esperamos es que al final podamos tener más seguridad para todos los salvadoreños, predictibilidad de lo que va a suceder y que la política de seguridad, y esto lo hemos dicho muchas veces, esté en manos del Estado y no en manos de una o de dos personas. Porque estuvimos viendo recientemente que uno de los negociadores básicamente hablaba como que él fuera el encargado de la seguridad del país, diciendo ya va a pasar, no se preocupen, mañana arreglamos. Entonces, eso no puede ser. Si esto va a ayudar a que el Estado tome control sobre la seguridad, bien, y si no, es lamentable. La tregua entre pandillas, el hecho que hayamos tenido ese repunte de homicidios y justamente entrar a esta parte de discurso que usted menciona hace unos momentos, ¿para dónde está caminando el país desde la visión empresarial? Esto está relacionado con lo que hablábamos hace 2 minutos. ¿Quién maneja la seguridad pública en El Salvador? ¿En manos de quién está? Es obvio que no está en manos del Estado. Esa es otra herencia que se le olvidó a don Alex Segovia mencionarla. Esa es otra herencia que van a dejar. La seguridad pública en manos de yo no sé quién. Eso también hay que ponerlo en la lista. Pero un Estado necesita generarle a sus ciudadanos la confianza y la seguridad de que está manejando ese tema. En el país eso no se está dando en estos momentos. Y ese es el resultado que estamos viendo con la tregua.
O sea, el tema de seguridad pública no lo tiene el presidente a través de su equipo de seguridad. Si así fuera, las decisiones de lo que está pasando en el país vendrían desde Casa Presidencial o desde el Ministerio de Seguridad hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Lo que estamos viendo no es así. Estamos viendo que viene de las cárceles y de los negociadores, vienen las decisiones de seguridad del país. Eso es al revés de cómo debería ser. ¿Qué está pasando con las extorsiones para hacer negocios para los empresarios en el país? A ver, nosotros hicimos una encuesta en el ENADE, que fue, estamos hablando hace pocos meses, 4 o 5 meses, y básicamente lo que la encuesta nos decía era que el tema de las extorsiones continúa, y lo que se ha disminuido es la denuncia. Y la denuncia no ha estado funcionando porque sencillamente no hay confianza en que el mecanismo de seguimiento, el mecanismo de atención le resuelva los problemas a quien está siendo extorsionado. Entonces, eso es uno de los temas que se encontró en la encuesta. Los números siguen siendo alarmantes y ese es uno de los grandes problemas aún pendientes. O sea, no se ha modificado nada. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de tregua, ustedes siguen viendo de que la tregua en sí misma lo que ha hecho es nada más disminuir el número de asesinatos, pero en el tema de extorsión continúa igual. En el tema de extorsión continúa igual. Los números indican, hay una migración importante, y es que antes las empresas grandes eran las que estaban más afectadas por el tema de la extorsión. Ahora esto ha migrado a pequeñas y medianas empresas, y ahora hay un universo de pequeñas y medianas empresas que antes no estaban siendo afectadas, que ya se están viendo afectadas. No quiere decir que las grandes no, solo quiere decir que hay una migración de una parte hacia las pequeñas y medianas empresas. Pero esto supone entonces una escalada, va escalando. Es una escalada en ciertas áreas, y se ha mantenido igual en otras áreas. Es decir, en lugar de ir creciendo. ¿Por qué? Y esto es lógico, William, porque las empresas grandes buscan los mecanismos, buscan su seguridad, buscan, inclusive pagan sus cuotas mensuales, y así funcionan. Hace menos de un mes. ¿Pagan sus cuotas mensuales se refiere a la extorsión, a la renta? Bueno, de acuerdo, entiendo que hay empresas que distribuyen productos que para entrar a colonias, sus camioncitos, tienen que, me reservo los nombres, pero que sí, efectivamente, tienen que pagar. Te quiero dar un dato adicional que me lo compartieron este mes que pasó. Hoy te están dando un código, los mareros. Cuando tú pagas, te dan un código y te dicen, este código es válido del primero del mes al último del mes. Cuando lo vuelvan a llamar para extorsionar, usted da este código y tú ya no lo van a molestar. Entonces hoy tú, extorsionado, te deja un código que te garantiza tranquilidad por un mes. Así es como está funcionando en estos momentos. O sea, es inclusive una evolución de... ¿Ya tendrán códigos de barras entonces? O un sistema... Bueno, si hay Facebook y hay internet en las cárceles, a mí no me extraña esto. ¿Cuánto es lo que cuánto es lo que se pierde en el país o se erosiona a través de lo que paga un empresario en términos generales sobre el tema de seguridad? Es decir, para dar seguridad a toda su empresa, a su negocio, a su personal, a la movilidad de sus productos, etcétera. A ver, aquí hay dos cosas. Un estudio del PNUD de hace ya casi 8 o 10 años hablaba de un 10% del PIB. Correcto. Que a estas alturas tú estarías hablando de alrededor de unos 2.200, 2.400 millones de dólares, donde está lo que invierte el Estado y lo que invierten los privados. Ahora, en seguridad, el sector privado invierte más que el presupuesto anual de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República juntos, que son alrededor de unos 600 millones de dólares que se invierten anualmente en buscar la seguridad de sus vehículos, de sus personas, de sus trabajadores y de sus zonas de influencia. O sea que esa es la inversión aproximada que se está dando de acuerdo a la encuesta que tuvimos. ¿Y no hay forma de unificar estos esfuerzos? Es decir, de que entonces de dotar de todos los recursos al Estado. Híjole, eso sería como echar el agua en el mar. ¿Sí? Definitivamente, porque lo que estamos viendo es que la burocracia del Estado, la falta de diligencia
y la falta de políticas públicas es lo que nos tiene así. Esto medio ha ayudado a que la cosa no se degenere más. De ninguna forma eso sería una solución. Eso es como seguir entregando las pocas cosas que como ciudadano tienes para resolver tus problemas a un Estado que es incapaz de resolver los problemas. Ahora, como tenemos algunos minutos de la entrevista, a ver, Jorge, esta administración terminará su ejercicio el 31 de mayo del próximo año. Le quedan prácticamente un poco más de 10 meses. De lo que se ha hecho en 4 años y lo que resta, ¿cuál es la reflexión que están haciendo ustedes? Yo creo, William, que debemos juzgar a los gobiernos del pasado, del presente y del futuro en base a resultados. Porque si los juzgamos en base a discursos, al corazón o a ideologías, nos equivocamos como país. Y es lo que hemos venido haciendo siempre. ANEP ha sido fuerte crítico, pero no critica por criticar. Lo hace con pruebas, con documentos y con números. Y el debate debería ser con pruebas, con documentos y con números. Nuestra lectura es si hemos endeudado al país casi 5.000 millones de dólares al final de este periodo. Si estamos creciendo abajo del 1%, si estamos deteriorando los sectores, el tejido productivo del país, si no estamos resolviendo los problemas de seguridad de las personas, y si se ha prostituido la democracia y la gobernabilidad en base a principios, los resultados son los que tenemos ahorita, que son más pobres y menos perspectivas. Así que en base a resultados es lamentable. Esperamos que en estos últimos 10 meses por lo menos se trate de sacar el agua del pozo en algunos temas para que ojalá este país pueda seguir adelante. El sector empresarial está muy interesado que esto ocurra. Es que, a ver, estamos tan interesados que esto ocurra que todo lo que hacemos está orientado a que las cosas se vayan resolviendo. Nosotros no criticamos por criticar. Nosotros hemos entregado propuestas contra la delincuencia, propuestas contra la crisis económica, propuestas de pacto fiscal, compromiso por el empleo que ofrecía 4.000 millones de dólares en inversión y casi 100.000 fuentes de empleo, compromiso por la democracia para generar institucionalidad democrática y predictibilidad. O sea, hemos dado propuestas sobre todos los temas y ojalá nos permitieran por lo menos discutirlas de manera seria y que se discutan. Y no estamos diciendo que tenemos la verdad o que tenemos la razón. No, lo que estamos diciendo, mire, que hay propuestas, evaluémoslas, pero desgraciadamente nunca se ha dado la oportunidad de que eso se haga. Bueno, perfecto. Vamos a hacer en este momento nuestra última pausa comercial. Volvemos al cierre de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz.
Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Vamos al cierre de la entrevista en línea. Jorge, ¿qué está pasando en términos de ingresos que ha tenido este gobierno con las reformas fiscales que se han hecho? Uno insistentemente escucha el argumento de que este gobierno es el que más recursos ha tenido, el que más ha dispuesto de recursos de ingresos financieros. Bueno, ustedes obviamente tienen algunos números, pero ahora se está hablando también de la posibilidad de un segundo paquete fiscal, de reformas fiscales, de aplicar un impuesto especial a las partes suntuarias, ranchos de playa, jet ski, yate, etcétera, incluso a la probabilidad que se le pueda colocar un impuesto adicional o tributo, no sé cómo se le llama, en el caso de la utilización de cheques. ¿Saben ustedes si hay algo de esto o no? Porque bueno, el ministro de Hacienda, Cáceres, ha dado algunas señales, pero propuesta concreta no se conoce. A ver, nosotros no tenemos conocimiento formal, sí hemos oído algunos comentarios, pero no tenemos algo formal. Pero tú dijiste una cosa bien importante. En la historia de El Salvador, desde que somos nación, ningún gobierno ha tenido los niveles de recaudación y de impuestos que ha tenido este gobierno. El promedio anual de crecimiento de ingresos ha sido el 10, 11, 12% anual de más ingresos que está recogiendo el Estado. Sin embargo, está gastando 18 o 20% más y por lo tanto no le alcanza. Y entonces la pregunta, así como hablábamos antes de los resultados, es ¿y eso ha servido para algo o no ha servido? Y la respuesta es, para lo único que ha servido es que tenemos 230,000 nuevos pobres. Quiere decir... ¿Se queda con la cifra oficial? Digo, porque Fusades en algún momento habló de 600,000, no, es que hubo toda esa... En concreto, lo que sí estaba claro era que hubo incremento de pobreza en el país. Usted dice 230,000. Te digo por qué Fusades tenía la razón cuando hizo ese análisis. La línea de pobreza es una línea en donde cuando la gente sube $1, está fuera de la pobreza, y baja $1 y está bajo de la pobreza. Entonces, esto... Yo no sé si esto se puede ver, pero creo que... Si lo sostiene a su altura del micrófono, más o menos por ahí. Creo que esto es bien importante. Tú puedes ver... Perdón, si lo puede inclinar un poco nada más, déjalo acá. Acá. Sí, creo que ahí está, ahí da un poco. Bueno, tú puedes ver del 2006 hasta el 2013, tenemos 240,000 pobres. En cualquier momento tú puedes leer esta gráfica y te puedes dar cuenta que hay de repente 600,000, de repente 400,000, de repente 300,000, pero al final la tendencia es que seguimos generando más pobres. A ver, la primera barra que sería para el lado izquierdo, 2006. A la izquierda, 2006. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La tendencia es, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero la tendencia es más pobres. Y estás hablando de 340,000 más pobres en este momento. Ahora te explico por qué. El año pasado, abril de este año, la inflación fue 0. La inflación del país. Cuando la inflación es 0, no crecemos y es 0, entonces de repente la gente le alcanza un poquito más el dinero, $1 más, y entonces ¡pum! 200,000 personas pasan de ser pobres a no ser pobres. Pero eso es una cosa tan volátil
que puede ser que el otro mes... Si tiene demasiada fragilidad. Es muy frágil. A lo que yo me quiero referir es que independientemente si son 650, 200, 400, el tema es que esto es demasiado frágil y la tendencia es la que tienes que ver. Y la tendencia es más pobres. Y entonces esto para usted no corresponde con la cantidad de dinero que tiene el Ejecutivo y que ha invertido en programas sociales. Te lo termino con esta idea. Hace 10 años, El Salvador gastaba 13 millones en subsidios al año. Hoy gasta 480 millones de dólares al año. 36 veces más. Y tenemos más pobres. Quiere decir que eso que ellos denominan el gran gasto social se llama populismo. Y el populismo no resuelve los problemas de los pobres. Si en lugar de gastar 480 millones de dólares al año, gastaras 480 millones de dólares en 5 años, todos los salvadoreños tuvieran energía eléctrica, todos los salvadoreños tuvieran agua potable y todos los salvadoreños tuvieran una calle rural donde sus niños pueden ir a la escuela. Pero eso no es tan sexy como regalar dinero, como regalar cosas. El populismo es lo que está desgraciadamente inundando la realidad política de nuestro país y de muchos países. ¿Populismo por qué? Porque entonces lo que se quiere es únicamente buscar el beneplácito a través del voto. Así es, eso es todo lo que se busca y no es solo de ahorita, eso pasó también en otros gobiernos, pero es la realidad que estamos viviendo. Tú sabes que con lo que hemos invertido, por ejemplo, en zapatos y en uniformes, que yo sé que es lo que más defiende el FMLN y el gobierno, porque dicen nunca se había dado y hay que darlo. Está bien, hay que darlo, y si tuviéramos recursos hay que darlo. Pero con la mitad de lo que se ha gastado en este tiempo, los niños tuvieran computadoras, los niños tuvieran internet, y esos niños estarían preparados para competir dentro de 35 años, cuando esos niños van a ser el motor económico de este país, y cuando en este país y en todos los países del mundo se hable mandarín o inglés. El 85% de la economía del mundo va a estar manejado por los chinos y por los Estados Unidos y sus países que hablan inglés, y nosotros les estamos dando uniformes en lugar de darles inglés y tecnología. Ese es el tema. O sea, usted lo remite esto estrictamente al tema de calidad educativa. No, estoy poniendo un ejemplo. Pero digo, o sea, que usted lo que sugiere es que habría que apostarle más a la calidad de la educación. Claro, pero a la calidad de la educación, para el futuro de los niños. Vaya, pero también es cierto de que hay niños que sí necesitan un par de zapatos y un par de uniformes, o sea. Estoy de acuerdo con eso, pero necesitan prepararse para el futuro. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que un montón de esos niños, por ejemplo, no van a la escuela porque la calle es una polvazón en el verano y un lodazal en el invierno. Por eso es que los niños no van a la escuela. Y entonces, ¿cuál es la solución? Arreglarles el camino. Pero como el camino no se lo come nadie y es bien difícil, entonces prefiero darle lo que la gente dice: esto es para mí. Eso es mantener al pobre pobre. Cuando le llegan y le dan al campesino un saco para que cultive, eso es para decirle: mire, venga usted en 6 meses con la mano así a que yo le dé el otro saco para que usted siga viviendo. ¿Por qué no le generan una carretera? ¿Por qué no le abren espacios? ¿Por qué no generan desarrollo para que ese campesino pueda ir a vender su cosecha y pueda resolver los problemas de su familia? ¿Y por qué lo mantienen esclavizado con un saco de cultivo? Ese es el tipo de cosas que hay que ir cambiando. Bueno, vuelvo con la pregunta inicial sobre este tema. ¿Conocen o no del paquete de reformas fiscales? No tenemos información oficial del tema, no lo sabemos. En estos momentos no lo sabemos. No sabemos si en un año electoral se van a tirar a hacer tú dijiste segunda, cuarta sería reforma tributaria, porque cada uno de los impuestos... 4 reformas en 4 años. 3 reformas, ahorita van 3 reformas, si no me equivoco, 2009, 2010, y las otras reformas que han hecho, que el FONAT, que la del 1%, o sea, hay varias reformas adicionales que se han ido incorporando. Pero no sabemos si en este caso se van a hacer una nueva. Ahora bien, ¿cómo estaríamos cerrando 2013? Estamos prácticamente a mitad del año. ¿Cómo se puede estar perfilando? Ya a esta altura hay indicadores que dan como una tendencia, ¿no? Nosotros leímos recientemente que el gobierno hablaba de 2.3, ni en años de inicio del gobierno se logró eso, en donde se supone que no había tanta
tanto problema. En un año electoral nosotros hemos estimado que con suerte estaremos alrededor del 1%. Y eso es lo que está diciéndose según los indicadores y cómo vamos hasta este momento. O sea, es imposible tener una perspectiva de 1.5 o 2%. 2% me atrevería a decir que es imposible. Igual estamos hablando de menudencia. El país necesita crecer al 5, al 6%. Y estamos creciendo al 1, 1.2. Yo creo que entre el 1 y el 1.5 no estamos de verdad generando una diferencia. El país necesita crecer alto, fuerte, sostenible. Ahora, ¿cómo ve en términos generales el planteamiento de desarrollo económico del país respecto de lo que está pasando en Centroamérica? Digo, también se lo preguntaba esto al secretario técnico Alex Segovia el día de ayer, lo que está haciendo Nicaragua, por ejemplo, una concesión de un canal, se habla de 45 mil millones de dólares. Guatemala tiene su propia apuesta con un canal seco. El Salvador decía él, bueno, pero tenemos la ventaja del puerto de la Unión que ya se va a concesionar y es una infraestructura que ya está hecha y que se va a echar a andar. O sea, en nosotros son proyectos. Él lo mencionaba como una ventaja, pero son megaproyectos los que se están planteando en los demás países de Centroamérica. Entonces, ¿cómo se...? A ver, el de Nicaragua yo no sé si algún día se va a hacer, porque a mí se me hace que es un poco más de la corrupción que se vive en Nicaragua, pero puede ser al final, no sé. Lo de Guatemala sí puede que se desarrolle con más... ¿Lo ve más viable? Lo veo un poco más viable, digamos, hay más seriedad en el gobierno y en lo que está haciendo. El puerto de la Unión, cuando fue diseñado y financiado, y yo tuve el gusto de participar en la junta directiva de CEPA, estuve cuando se echó la primera piedra de ese puerto, fuimos al puerto de la Unión, y todo el concepto de un centro logístico para la carga de Oriente hacia eso desapareció en los últimos meses de este gobierno en CEPA. Y por eso te decía y subrayaba que a ver cómo se va a concesionar, porque la visión con la que fue construido, la visión con la que fue financiado y la visión con la que fue programado ese puerto, se perdió en algún momento. En algún lugar, en alguna oficina de CEPA se perdió esa visión. Y entonces hoy hay una visión diferente, de un puerto para Nicaragua, Honduras y El Salvador, ya no un puerto para la región, en un centro de acopio de carga regional y no en un centro logístico. Yo todavía tengo preocupación qué va a pasar, cómo se va a concesionar y en qué va a terminar el puerto. Bueno, de hecho usted cuando comenzamos dijo que subrayaba la parte de transparencia. ¿Qué es lo que a usted le inquieta? Bueno, que un proyecto que es tan importante para el país debe hacerse de acuerdo a lo que el país necesita para salir adelante y a lo que el mercado te puede ofrecer por la realidad del mercado. Y yo creo que esas consideraciones no siempre se toman, sino que se toman consideraciones políticas. Y entonces nos terminamos equivocando. Ese puerto lo han inaugurado ya 3 presidentes, creo que lo han inaugurado ese puerto, 2 o 3 presidentes. Y entonces va cambiando de visión, va cambiando porque va cambiando de acuerdo a lo que se le va ocurriendo al que esté en turno y no de acuerdo a la realidad del país, a la realidad del mercado y a las necesidades que se van teniendo. Y eso es lo que no debería de cambiar independientemente de quién está manejando las instituciones. Pero en el marco de los procesos que están siguiendo desde CEPA para la concesión del puerto, los plazos, los periodos, yo no parece que podrían salir a tiempo, ¿no? Puede ser. Yo no conozco ni las condiciones, ni los plazos, esos no los conozco, y por eso solo subrayo con preocupación cómo debería ser el proceso. ¿Usted apostaría entonces a un replanteamiento de la visión de...? No, yo lo que pasa es que había un planteamiento de la visión y que fue trastocada sin justificación. De hecho, cuando el sector privado sale de CEPA, queda en acta de CEPA que nos retiramos sin que nunca se nos hubiera dado respuesta de por qué se había cambiado la visión del puerto. Ahí está consignado en las actas de CEPA, yo tengo copias de esas actas, en donde el sector privado se retira con preocupación de por qué se había cambiado la visión del puerto, sin números, sin justificación y sin nada que lo sustentara. Nunca se dio respuesta a eso. Y para cerrar, finalmente, entonces, ¿ustedes volverán a formar parte de las instituciones autónomas y semiautónomas? ¿Va a tener representación? Esto depende de que el presidente cumpla lo que la OIT le ha solicitado que se cumpla de acuerdo a los acuerdos internacionales, que es retroceder esas 19 leyes que son incorrectas. Bueno.